Estos temas, específicamente lo que le depara en el futuro a Pedro Castillo. El próximo 28 de julio va a asumir la presidencia y vamos a tomar contacto con Sigrid Bazán, congresista de Juntos por el Perú, además periodista. Sigrid, muchas gracias por estar con nosotros acá en CNN Chile, en Conexión Global. Y primero quería preguntarte cuál es el futuro o cómo ves o cómo proyectas el gobierno de Pedro Castillo, sobre todo en un país donde el Congreso está muy fragmentado, donde esta última elección en la segunda vuelta mostró un Perú también bien polarizado, con una diferencia de votos casi de 44.000 votos sobre Keiko Fujimori. Está complejo igual para Pedro Castillo gobernar en tu país. Sí, muchísimas gracias por el espacio y sin duda lo que dices es bastante cierto, ¿no? La polarización de esta segunda vuelta se va a traducir sin duda al Congreso de la República, en donde las dos bancadas más numerosas son precisamente la de Fuerza Popular y la de Perú Libre, el partido de gobierno. En ese sentido, ¿cómo hacer para que Pedro Castillo pueda tener la gobernabilidad y el sostén democrático? Parte también por tener un balance de poderes, ¿no? Nosotros ahora mismo, en menos de una semana, vamos a elegir una mesa directiva, vamos a elegir al presidente o la presidenta del Congreso y en esta mesa directiva pues se ha estado dialogando y se va a tener que dialogar entre los distintos partidos políticos que conforman el poder legislativo. Estamos hablando de 10 bancadas, es decir, 10 fuerzas parlamentarias representadas en nuestro poder legislativo. Entonces creo que nuestra primera labor va a ser a raíz de las coincidencias y quizá incluso poniendo a un lado las diferencias, pues sumar a que haya estabilidad, a que haya una transición y una transferencia que además se ha dejado esperar muchísimo. Hemos tenido que esperar casi 2 meses para la proclamación del presidente de la República, ¿no? Sí, Sigrid, y en ese sentido, ¿cuáles son las coincidencias que Juntos por el Perú tiene con Perú Libre, el partido de Pedro Castillo? Yo sé que hay muchas diferencias también, pero partamos por las similitudes, o qué compartes del programa de Pedro Castillo y del partido Perú Libre. Sí, como bien dices, nosotros postulamos separados. Nuestra candidata a la presidencia, Verónica Mendoza, no llegó a la segunda vuelta, pero tenemos de alguna manera una lista de propuestas que compartimos con el profesor Castillo, que él asumió dentro de un compromiso que fue públicamente, digamos, anunciado en la segunda vuelta, y por ello también el apoyo. En este compromiso, los puntos de coincidencia sobre todo confluyen en el proceso hacia una asamblea constituyente. Este es el gran debate que arranca en Perú, que ya hemos tenido antes, pero que hoy en día se pone sobre la mesa con un gobierno además del pueblo, de la gente, de izquierda popular, de un maestro, de Chota, ¿no? De Cajamarca en específico, no de la capital, como suele pasar en las segundas vueltas. Y sin duda, este proceso de la Asamblea Constituyente también ha mirado procesos como el chileno y otros en Latinoamérica y en el mundo para poder finalmente acabar con esta constitución que es producto además del el régimen dictatorial de Alberto Fujimori. Es decir, nuestra constitución del año 93 se produce en medio del autogolpe, en medio de una toma de los poderes, digamos, del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, compra sistemática de los medios de comunicación, y es una constitución que además la han redactado en su mayoría hombres y en su mayoría fuerzas, pues, de alguna manera alineadas a ese régimen. Hoy en día tenemos un Perú distinto, pero con las mismas desigualdades que no se han podido solucionar y que no encuentran una respuesta o una representatividad en esta Carta Magna, así que ese proceso es el que nos ha unido a Perú Libre y a Juntos por el Perú, y el que está además empezando a calar, quizá, ¿por qué no avanzar diciéndolo en otras fuerzas del Congreso? Y ojalá que pase por el Congreso también esta iniciativa, ¿no? Sí, Sigrid, tú hablas de un Perú nuevo, estamos hablando de nuevos derechos que está exigiendo la ciudadanía, y ahí te quiero llevar al punto de los temas valóricos o los temas de derechos. Yo creo que hay muchas diferencias quizás entre tu visión y la que tiene un Pedro Castillo, que por ejemplo no está a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, no está a favor del aborto. ¿Cómo lidiar con esos temas que, como tú dices, son importantes en una sociedad moderna? Mira, yo creo que una de las cosas que más ha pesado en las negociaciones, en el diálogo con el profesor Castillo, es que es un hombre que ha sabido escuchar. Nos hemos sentado, quien te habla y en general también representantes de Juntos por el Perú y también, por supuesto, Verónica Mendoza, quien dirige y ha dirigido toda esta campaña para conversar sobre esos temas, y entendemos que también en el marco de una asamblea constituyente deben confluir esas voces. El profesor Castillo además está recibiendo y no había de repente tenido contacto constante con organismos de personas con discapacidad,
organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGTBIQ, organizaciones feministas que le han planteado una agenda que de repente Perú Libre y no había considerado o no tenía, ¿no es cierto?, desde un comienzo. Y él ha dicho, bueno, discutámoslo, que la población también se empape de esta situación y veamos cómo ese proceso hace que la ciudadanía forme parte de. Es decir, no hemos encontrado más que puertas abiertas al diálogo en estos temas. Y si bien hay diferencias, estas diferencias creo que están de alguna manera dispuestas a rediscutirse, a conversarse y a hacer parte de otros sectores sociales, ¿no? Yo creo que en ese sentido el profesor Castillo nos ha dado la garantía que no nos dio más bien la candidata, la siguiente candidata en la segunda vuelta, que fue Keiko Fujimori, que era más impositiva, tenía una agenda mucho más cerrada, venía de 3 campañas, las 3 perdidas, dicho sea de paso, pero con la misma agenda o con el mismo acomodo, ¿no? En el caso de la pandemia, bueno, una agenda bastante más populista en esta oportunidad. Sin embargo, Pedro Castillo sí ha mostrado esa apertura y es por eso que finalmente, además, Juntos por el Perú le otorga este apoyo que hoy en día se traduce al Congreso. Pero nosotros, como Juntos por el Perú, si hubiera una diferencia o alguna diferencia que se mantenga, vamos a seguir como fuerza política, tampoco menospreciamos el papel que estamos jugando y que hemos jugado en la primera vuelta, vamos a seguir como fuerza política impulsando estos temas de derechos fundamentales para la ciudadanía, ¿no? Sigrid, y para terminar, después ya de esta tercera derrota consecutiva de Keiko Fujimori, ¿qué crees tú que va a pasar con este sector político que sigue siendo muy importante en tu país, a tal punto de que, claro, Keiko Fujimori ha sido la candidata que de las 3 últimas elecciones que ha avanzado a segunda vuelta, se ha quedado ahí a las puertas de Palacio Pizarro, pero sigue siendo una fuerza política fuerte, influyente en Perú después de esta tercera derrota consecutiva? Mira, yo creo sinceramente, aquí hay un dicho que lo repetimos mucho en el Perú, no hay muertos políticos acá. En realidad, la señora Keiko Fujimori, yo sí creo a título personal, debería reevaluar su participación política. Sabemos, sí, que más que el fujimorismo, porque además el fujimorismo, en términos de todo lo que ha sido la campaña, ha tenido fluctuaciones en donde ha habido otros candidatos que han podido incluso superar a la señora Keiko Fujimori en votos, pero al final, pues casi al último minuto hubo un reacomodo. Hay un discurso muy conservador, hay un discurso casi fascista de una derecha muy recalcitrante que se ha fortalecido y que tenemos que combatir desde el plano de las ideas, que tenemos que debatir, que tenemos que luchar, digamos, en el imaginario y en lo cultural, socialmente hablando. Entonces es una tarea que no solo la podemos dar los congresistas o las próximas autoridades, sino también los partidos políticos de izquierda que de repente dejaron esa labor de lado. En el caso del fujimorismo, yo no sé si ahí se convoque a Kenji Fujimori, de alguna manera por algo se le llama fujimorismo, ¿no? Es una familia que lamentablemente, digo lamentablemente porque no le ha hecho bien desde nuestra perspectiva al país, busca, ¿no es cierto?, con nombre y apellido beneficiarse a través de los cargos políticos, pero yo creo que lo que sí tenemos que encauzar es que la ciudadanía pueda mirar agendas sociales más abiertas, más inclusivas, en pro del desarrollo de un país social y medioambientalmente sostenible. Mientras eso podamos encaminarlo, pues estaremos dando la pelea también desde el Congreso y desde la sociedad civil organizada. Sigrid Bazán, congresista peruana, periodista, te quiero agradecer esta conversación con CNN Chile. Te mando un abrazo. Un abrazo de vuelta, María. Muchas gracias.